Diga, hermanos, amén. Así rápidamente, hermanos, ¿por qué no abren su Biblia en la primera carta a los Corintios? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén, por favor. Qué rápidas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Después de Romanos, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a hacer una oración, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por la oportunidad, Dios, que nos das de estar aquí hoy en tu casa, Dios. Gracias, bendito Dios. No tenemos con qué agradecerte, Señor. Tal vez muchos no entiendan la bendición, el privilegio que es poder estar aquí, Señor, adorándote, exaltándote, poder escuchar tu palabra, Señor, poderte darte alabanza, Señor, todos a una sola voz, ponernos de acuerdo, Señor, y exaltar al que vive, al que reina y al que ha de venir, bendito Dios. Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, y te ruego, Dios todopoderoso, que sea solamente tu palabra, voz de tu Espíritu Santo, Señor, hablando al corazón de la vida de mis hermanos, bendito Dios, que solamente seas tú, Señor, al que vean, al que escuchen, bendito Dios, de quien reciban la instrucción, bendito Dios. Señor, te ruego, Dios, que puedas usar mi vida, porque yo reconozco que de mí nada bueno puede salir, Señor, pero si algo bueno puede salir de mí, Señor, a ti sea la honra y a ti sea toda la gloria, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre, a ti sea para siempre honra y gloria, amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué tremendo texto, ¿sí o no? Precioso, primera de Corintios, ¿verdad? Todos conocemos la importancia de la ciudad de Corintios, sí, estamos de acuerdo. Aquí muchas personas que conocen mucho de la escritura, y Corintio tenía una importancia tremenda tanto en lo económico como en la iglesia, porque fue una iglesia que estuvo luchando contra la inmoralidad, pero fue también impactante en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisiéramos que en esta iglesia se movieran los dones de una manera tremenda, hermanos? Amén. Pero miren, hablando un poco del fundador, que fue Pablo, ¿verdad? Llamado Saulo, que Saulo era su nombre del hebreo. Él nació en una familia acomodada de artesanos. Él era un hombre judío, pero 100% fariseo, que poseía un estatus jurídico como ciudadano romano, hermanos. Pero dice la historia en su biografía que después de que él terminó sus estudios comunes de los hebreos, dice que fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios con los mejores maestros de la ley, y llegó con un hombre muy famoso que se llamaba Gamaliel. Ahí adquirió una sólida formación. Fíjese, es como por ejemplo nosotros, ¿verdad? Que usted ha escuchado, por ejemplo, que se van al ISUN, que se van a la maestría y tantas cosas, ¿verdad? Pero en esa él tuvo una formación tan tremenda que fue teológica, filosofía, también estudió lo que era lo mercantil, lingüística, y hablaba 4 idiomas. Este hombre era un tremendo, ¿verdad? Tenía un estuche de monerías. Yo no sé si era grande, chaparrito, no sé, pero era un hombre tremendo que podía hablar griego, latín, hebreo y arameo. Fíjense, era un tremendo este hombre. Y se supone, dice la historia, que él no vivía en Jerusalén cuando crucificaron a Jesús. Pero en el año 36 dice que él ya habitaba en la ciudad santa, en Jerusalén,
porque él fue el que estuvo ahí apedreando, o bueno, permitió, ¿verdad?, que apedrearan a Esteban, mártir de la fe. Y cuando hablamos un poquito de su educación de Pablo, dice que él llevó un estudio rígido, una de las tradiciones más tremendas que eran los fariseos. Y en aquellos años dice que dice algo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque él cargó los vestidos de las personas que apedrearon a Esteban. Pero en el momento de su conversión es lo que a mí más me llama la atención, no tanto lo que él era, aunque nos puede llamar la atención sus estudios, lo que él hablaba. Pero fíjense, en el momento de su conversión dice la palabra de Dios que a él le dieron unas cartas para que fuese a Damasco a cumplir una misión, a perseguir, a encarcelar a aquellos seguidores de Jesucristo, aquellos que decían que eran seguidores de él, porque ellos los consideraban como si fuera una secta. Y dice la palabra de Dios que mientras él iba en el camino, dice que algo prodigioso, algo tremendo pasó, una luz, dice que lo cegó y él cayó al piso. Y en ese momento dice que cuando él cae al piso escucha una voz y dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fíjese qué tremendo, cuando escucha esa voz, él automáticamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre que tenía conocimiento de las escrituras, un hombre bien formado, y en ese momento es arrojado a tierra, porque todo lo que tenía era echado a tierra. Y entonces ahora cegado, abría sus ojos espirituales para poder escuchar la voz de aquel que le estaba llamando, y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Entonces este hombre se levanta, y se levanta ahora convertido en la fe en Jesucristo. Pero me llama la atención que cuando es confrontado, dice que él le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero este hombre dice que la escritura que él estableció la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero, porque fue un hombre que estaba para arriba y para abajo después de que conoció a Cristo. Así como él estudió, así como él era un perseguidor acérrimo, así él era un hombre que también se dedicó a la obra de Dios, un hombre tremendo. Pero Pablo, déjenme decirle que aunque tenía mucho conocimiento, aunque Pablo predicaba para Jesucristo, él tenía muchas habilidades. Usted puede escuchar gente que tiene una facilidad al hablar y lo escucha y dice: ay, este tremendo nos envuelve, nos cautiva. Pablo podía hacer eso. Pablo tenía unas capacidades de oratoria tremendas, podía atraer la atención de la gente al momento de hablar, porque Pablo conocía mucha cultura, Pablo tenía mucho conocimiento. Y así, déjenme decirle algo, él se presenta delante de la iglesia de Corintios y dice que se presenta ¿con qué? Con temor y con temblor, reconociendo que, hermanos, que no somos nada, que el que lo hace todo es Jesucristo, amén. Y dice la palabra de Dios que su predicación estuvo acompañada siempre de prodigios, de señales. Era un hombre usado por Dios tremendamente, era un hombre que Dios lo usaba en prodigios. Pero sobre todo hay algo que a mí me llama la atención de la escritura, es que él se movía con el poder transformador del Espíritu Santo en las personas, en las vidas de las personas que estaban en Corintios. Lejos de experimentar esa gente una conversión intelectual debido a su facilidad de palabra, a su facilidad de poder explicar las cosas, déjenme decirle que él se presentó a sí mismo bajo la sujeción del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que presentarnos diariamente, que cuando nos presentemos a hablar el evangelio, nosotros nos presentemos también bajo la sumisión del Espíritu Santo, para que él sea el que hable, para que él sea el que convenza de pecado, de juicio y de justicia, hermanos, amén. Y dice la palabra de Dios que dijo Pablo: me propuse a no saber nada. Fíjense qué tremendo. Todo lo que sabía, dijo, me propuse a no saber nada. Todo lo que estudié, todos mis años con el maestro Gamaliel en las escuelas, mis idiomas, todo, me propuse a no saber nada entre vosotros. Pero una cosa sí, sino a Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra vida, ¿sí o no? Y déjenme decirle, y más exactamente a Jesucristo ya esté crucificado. Porque saben, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, amén. Sin Jesús, a Jesús no lo podemos hacer un lado, hermanos. El día que usted quiera hacer un lado a Jesús, está perdido. Jesús lo es todo.
Y Pablo no quiso entrar con discusiones filosóficas, porque miren, Corintio era parte de Grecia. A los griegos les encantaba indagar, saber, ellos les encantaba, pero él no quiso entrar en conflictos. Él se mantuvo firme en una postura, y él sabía cuál era su misión específica: presentar en la predicación del evangelio. Fíjense qué tremendo: a la cruz de Cristo, el Salvador crucificado y también resucitado, aquel que se dio por todos los pecados de la humanidad. Este es el tipo de ministerio, oiga bien, que la iglesia tiene que usar hoy en día. Necesita desesperadamente ese ministerio en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Un ministerio que se levante, pero que ponga a Cristo en alto. Amén. Fíjense, algo bien tremendo. Cuando yo empiezo a leer este capítulo de Corintios, me doy cuenta que Pablo abre su corazón. ¿Por qué? Porque Él nos permite observar sus pensamientos más profundos, hermanos, y la manera de pensar suya cuando estuvo entre ellos. Él no se presentó: miren, a ver, ustedes van a hacer esto y lo otro. No, Él se presentó de una manera tan tremenda y dijo: y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Cuando la primera vez que me invitaron a predicar, yo estaba en una iglesia pequeña, y recuerdo que yo estaba en la segunda banca de este lado. Y yo recuerdo que volteaba para atrás y veía 12 personas. Las conté, dije 1, 2, 3, 12. Dije: fácil, ahorita voy a hacer que estos tremendos se humillen y que caiga fuego del cielo. Así lo pensé, en serio. Y recuerdo que yo estaba orgulloso, yo estaba bien soberbio. Y cuando yo voy caminando hacia el altar, empiezo a subir los escalones. Y cuando empiezo a subir los escalones, empiezo a sentir literal como si algo me empezara a pisar. Yo quería crecer, pero algo me hacía más pequeño. Cuando estoy al frente en el altar y estoy en el púlpito, yo veo toda la iglesia llena, y empiezo a sentir como que veo estrellitas alrededor. Y empiezo a meter a Moisés en el arca, y a Noé lo aviento para que aviente el tronco al mar. Y yo, cuando me doy cuenta todo lo que estaba diciendo, me sentí tan avergonzado. Y en ese momento yo me bajé, dejé el altar, ni siquiera les dije: hermanos, Dios les bendiga. Me bajé y me fui a humillar al altar. Y yo le doy gracias a Dios, oiga bien esto, que en ese momento yo me pude humillar, porque saben, el que Dios ama lo corrige. Amén. Y yo recuerdo que me fui en gala y dije: perdóname, Dios mío, porque el único que merece honra y gloria eres tú. El único que merece ser exaltado eres tú. Al que tienen que ver es a ti, al que tienen que escuchar es a ti. Yo no soy nada, Señor, yo solamente soy un instrumento. Y entonces aprendí que yo tenía que entrar siempre con temor y temblor, humillado delante de su presencia. Amén. Pero Pablo tenía fíjense algo bien tremendo: Pablo no tenía un concepto tan alto de él mismo, aunque él tenía una preparación tremenda. Él no tenía ese concepto, aunque era un hombre grande en intelecto. Él no tenía ese concepto, porque él dice: y ni mi palabra, oiga bien, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Usted ha escuchado cuando alguien habla y de repente usa sus frases, y uno se queda así, y como que va a su casa o no dice nada, y va a su casa a ver qué significa lo que dijo. ¿Sí le ha pasado? Porque no entendemos esas palabras que son persuasivas, esas palabras que tienen como que un alto nivel para nosotros muchas veces, ¿verdad? Pero fíjense, él tenía esa palabra, pero dijo: ni con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Saben? Déjenme decirlo. Dijo: sino con demostración del Espíritu y poder. Hermanos, es lo que necesitamos la iglesia. Necesitamos demostración del Espíritu y de poder. Hoy podemos escuchar muchas palabras que exponen con sabiduría. Usted los puede escuchar, incluso predicadores, hermanos. Incluso tenemos mucha predicación, pero déjenme decirle algo: tenemos muy poca cosa que les quiero hablar. Es la demostración del Espíritu y de poder, hermanos. Hebreos 13, versículo 8 dice que Él es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Hay quienes piensan hoy que necesitamos un buen método, que necesitamos el método correcto, la palabra adecuada, y expresarlo con un estilo adecuado para ganar las almas. Y no es cierto. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la demostración de su poder, hermanos. Sin embargo, déjenme decirle algo: necesitamos del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Necesitamos del Espíritu Santo, porque la predicación que tiene demostración de poder y del Espíritu Santo es una predicación que transforma los corazones y las vidas. Es ahí donde la gente empieza a sentir algo como que les está cambiando del alma, del interior, y empieza a cambiarse hacia su exterior. Versículo 5 del mismo capítulo
de 1 Corintios capítulo 2 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted no tiene que poner su fe en el hombre, hermanos. Usted tiene que poner su fe, debe estar fundada en el poder de Dios. En otras palabras, déjeme decirle que Pablo utiliza la sabiduría humana, podía utilizar la sabiduría humana para ganar las almas, sí. Él tenía palabra, pero saben, déjeme decirle algo, que cuando alguien descansa en la sabiduría humana, siempre se va a dar de topes, hermanos, porque se va a dar cuenta que el hombre falla. Pero el único que no falla es Jesucristo. Él es el mismo. Necesitamos cabalmente el evangelio de poder hoy en nuestras vidas. Necesitamos el mover del Espíritu Santo. Nosotros no podemos seguir viniendo así, hermanos. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestros días, en nuestro diario vivir, en la iglesia. Cuando voy al trabajo, necesitamos del Espíritu Santo. Ahora, si necesitamos cabalmente un evangelio de poder, entonces, ¿qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Mire, usted abre el periódico y ve malas noticias, y la mayoría nos damos a la nota roja, ¿sí o no? A ver qué pasó en Morelia. Prendemos la tele, malas noticias, que hubo un temblor, que hubo un tornado y no sé qué tantas cosas. Abre el celular y malas noticias. Pero ¿sabe? Hay una buena noticia. Usted abre la Biblia y hay buenas noticias. Usted está enfermo y dice: yo soy tu sanador. Usted no tiene economía, yo soy tu proveedor. No te dejaré ni te desampararé. Estas son buenas noticias. Esto es lo que la gente necesita escuchar. El evangelio es buenas noticias, hermanos. Pero sabe, déjeme decirle algo, que el evangelio es poder de Dios. Dijo Pablo, para salvación de los judíos y también para los que no son judíos. El evangelio tiene algo que es mucho más poderoso, y es la demostración de su poder. La demostración es comprobar la acción que demuestra que una cosa es verdad. Usted puede ver y puede probar, ¿verdad?, que esto es real, que lo que le estamos diciendo no es mentira, que no es un mito, que no es algo que nos inventamos. El evangelio es real y es verdadero y es poder, hermanos. Esto es real. Adoramos a un Dios que no vemos, pero es real. Fíjense, hay algo bien tremendo, que la gente tiene un montón, yo respeto, ¿verdad?, ídolos. Pero nosotros tenemos uno que está sentado a la diestra del Padre, uno que ni la misma muerte pudo detener. Hay algo bien tremendo, pero esa demostración no es del hombre. No es del hombre, no proviene, porque dice Juan capítulo 15 versículo 5: lejos de mí nada puedes hacer. Sin Jesús nada podemos hacer. Un día yo recuerdo que tenía una licitación, íbamos a meter una licitación para vender blog. Era un trabajo bien tremendo, y yo me acuerdo que tenía una célula, y les dije a los hermanos: vamos a orar para que Dios me dé ese trabajo. Y empezamos a orar, y se me hizo fácil algo, me da vergüenza, pero se los voy a testificar. Se me hizo fácil ir y acercarme a decirle al de compras: ¿sabes qué? Cómprame, yo me pongo la del pueblo, como decimos. Y en ese momento recuerdo que mi esposa me dijo: tú estabas orando, y como ahora quisiste hacerlo a tu manera, pues ahora quién sabe si esto te funciona. ¿Y qué cree? No me dieron nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no está en mí. Yo puedo estar compitiendo con las empresas más grandes, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios abre puertas que el hombre no puede cerrar. Dios es fiel, hermanos, pero el evangelio necesita el poder también nuestra fe, hermanos. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se le acerca tiene que creer que le hay. Usted no puede venir enfermo y decir: yo quiero que el Señor me sane, paso al altar, pero dudo en mi mente. No, yo creo. Aún así, aunque no pueda caminar de regreso, yo sigo creyendo que el Señor hace milagros. Amén. Pero Hebreos 11 del versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Romanos 1:16 dijo Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Déjenme decirle algo, hermanos, que tenemos que predicar hoy en nuestros días un evangelio de poder. Mucha gente dice: no, es que esos milagros, esas señales fueron en otros tiempos, nosotros estamos viviendo otros tiempos. No, la Biblia no miente. La Biblia dice que Él es el mismo. Él sigue haciendo milagros, Él sigue abriendo puertas, Él sigue levantando al enfermo, Él sigue levantando muertos. Amén.
pero tenemos que predicar su palabra. Dijeron sus apóstoles: Señor, permítenos predicar con elocuencia mientras, oiga bien esto, es un trabajo en equipo. Yo predico con elocuencia y tú extiendes tu mano haciendo señales y milagros y prodigios. Y dice: qué tremendo. ¿Para qué? Porque así la gente conocerá que hay un Dios grande, que hay un Dios fiel, un Dios poderoso. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Fíjese qué tremendo. Hoy, si nosotros ponemos este texto en nuestras vidas, usted va a darse cuenta que hay un montón de gente esclavizada por una enfermedad, por un vicio, por un pensamiento. Hay gente oprimida por demonios y por infinidad de cosas. Hay gente que está presa, hermanos, tanto física como espiritualmente. Pero el Señor Jesucristo rompe cadenas, amén. Y Él, cuando dice la palabra de Dios que se paró el Señor Jesucristo en la sinagoga y dice que abrió Isaías 61:1 y empezó a leer el 1 y parte del 2 y dijo: hoy se cumple esta palabra. Hoy se cumple. Entonces nosotros podemos ver en Mateo 4:24 que dice que su fama se difundió por todos lados. Y dice que trajeran de Siria y de todos lados enfermos, dice la palabra de Dios, de diversas enfermedades, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y fíjese, lo más tremendo de todo es que Jesús los sanó. Amén. Usted debe de gozarse por eso, hermano. No se goza. Déjeme decirle algo, que dice la palabra de Dios en Daniel 4:2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Señor Altísimo ha hecho conmigo. Hace como unos 7 años fuimos al hospital civil con mi esposa, más o menos, a predicar. Y recuerdo que llegamos y, hermanos, yo he visto sanidades de parte de Dios. Yo he visto cómo Dios sana. Yo he visto cómo Dios calma la tempestad. Y yo recuerdo que estamos en el hospital civil. Ahí, hermanos, no están comiendo tacos. Ahí la gente está quebrantada. Ahí la gente está llorando, afligida, está oprimida. Tienen personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. No tienen dinero, por eso se van a esos lugares. Y recuerdo que yo dije: señores, el Dios que les venimos a predicar es un Dios que hace milagros. Y la gente se me queda viendo. Y le dije: ¿hay algún enfermo que quiere que ore yo por usted en este momento? Porque Dios le va a sanar. Y recuerdo que en ese momento trajeron un niño en una silla de ruedas. Tenía su pie cortito. Y yo le dije: hijo, ¿por qué quieres que oremos? Y me dijo: yo no tengo el pie igual del mismo tamaño, me lo quebré, ya nunca creció, le faltaba así. Y le dije: señores, ahorita van a ver un milagro poderoso de parte de Dios. Y recuerdo que agarré su pie y yo empecé a orar. Pero cuando empecé a orar, mi esposa estaba en la parte de atrás y casi mi esposa le hacía así, se hacía la cruz más pequeña, ¿verdad? Y ella estaba, decía: ¿y este loco qué está haciendo? Pero déjenme decirle algo, es que yo creo y creí en un Dios que hace milagros, en un Dios poderoso, en un Dios que transforma las vidas y que sigue haciendo milagros. Y entonces agarré su pie y le dije: Señor, haz un milagro creativo en la vida de este pequeño. Y yo empecé a orar, hermanos, pero les voy a decir la verdad, no le creció el pie. Pero cuando yo le dejé, le dije: hijo, hay milagros que son progresivos y milagros instantáneos, pero si tú crees, el Señor te va a sanar. Y me dice: pastor, déjeme decirle algo. Y le dije: dime, hijo. Me dice: cuando usted estaba orando, dice, yo sentí unas manos calientes que tomaron mi pie. Sentí como si me lo hubieran vuelto a quebrar y me lo volvió a acomodar. Y escuché una voz en mi oído y me dijo: lento pero seguro. Y yo dije: ay, tremendo. Y iba a ir a Cuernavaca en ese tiempo y iba a ir a una convención de pastores. Y le dije: ten una tarjeta, cuando lo tengas del tamaño me llamas. Porque, hermanos, déjenme decirle que Dios sigue haciendo milagros. No es cuando yo quiera ni como yo quiera, es cuando Él quiere, amén. Pero déjenme decirle que nosotros tenemos que seguir predicando que hay un Cristo que hace milagros, un Cristo que levanta, que restaura, amén. Ahora déjenme decirle, capítulo 5 de Mateo, de versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios, el famoso texto del endemoniado gadareno. Dice que aquel hombre estaba poseído por una legión de demonios. Y cuando ya estaba ahí, dice que vio a Jesucristo y le dice: ¿por qué me has venido a atormentar antes de tiempo?
Y dice que el Señor le dijo: ¿cuántos son? Dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y entonces dice que los reprendió. Se fueron a meter a unos cerdos y se fue un despeñadero. Pero aquel hombre que estaba atado con grilletes, donde estaba un cementerio, la gente no se acercaba, que era un temor tal vez de que aquel hombre que se los podía arrancar con una facilidad los fuera a atacar, o no sé qué tantas cosas. Pero dice la palabra de Dios que en el instante, cuando echó fuera, ese hombre cabal supo reconocer quién había hecho ese milagro. Y dice la palabra de Dios que le dijo: yo quiero seguirte, déjame acompañarte. Se quería subir a la barca y el Señor le dijo: no vengas conmigo, ve a tu casa y dile lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dice que aquel hombre se regresó a su casa y dice que fue a predicar a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y dice que la gente, al momento de verlo, pasaba algo tremendo. Se maravillaba por las cosas grandes que el Señor ha hecho. Tal vez, déjeme decirle algo. Quiero preguntarles, y quiero que les llegue esta palabra a su corazón. ¿Tienes algún testimonio que contar? ¿Tienes un testimonio que puedas decir del poder y de la maravilla y de la gloria de Dios? Porque sabes, déjeme decirle algo. Yo conozco un Dios de poder. Tal vez usted no conoce todo mi testimonio, pero le voy a dar una reseña breve. En el 2007 me inscribí en el Instituto Bíblico. No sabía dónde estaba Génesis ni Apocalipsis, pero sí sabía que había un Dios que me había sanado, que había un Dios que había hecho un milagro conmigo. Recuerdo cuando yo estoy entrando al instituto, un día antes con mi esposa nos fuimos a drogar a Liverpool a comprar un trajecito para el instituto. Y recuerdo que eran las 3 de la mañana del día sábado, porque era la apertura. Suena mi teléfono y dije: a las 3 de la mañana, como que a las 3 de la mañana o te levanta Dios a orar o es una mala noticia, ¿sí o no? Y recuerdo que contesté el teléfono y era mi papá. Y le digo: ¿qué pasó, papá? Y me dice: ven, necesito que vengas al hospital. Y le dije: ¿al hospital a las 3 de la mañana? Pues ¿qué pasó? Ven, necesito que vengas al hospital. Tú tranquilo, todo bien. Y le dije: pero dime, ¿por qué me llamas a las 3 de la mañana al hospital? ¿Qué pasó? Dime, por favor, me pones de nervios, me frustras, no sé qué me provocas. Y me dice: mira, estoy hablando de hace como 15 años. Mi mamá tuvo un ataque de ansiedad, una depresión terrible, intentó quitarse la vida. Y tomó unas pastillas y llegó al hospital y dijeron los doctores que a lo mejor no la hacían. Y recuerdo que yo llegué y vi a mi mamá como en un lugar así. La vi recostada y saben, hermanos, me quebraba el corazón ver a mi madre así. Y recuerdo que me acerqué y cuando me dejaron pasar, le hablé al oído y le dije: madrecita, dice la palabra de Dios que Él es amplio en misericordia. No sabía los textos, pero me los había aprendido. Y le dije: vamos a orar. Le dije: Dios te va a levantar, Él va a hacer algo contigo, ponte a cuentas con Él. Y me fui al Instituto Bíblico. Llegué quebrado, afligido, triste. Y estando ahí, dicen: cámbiense las libretas y escriban un pensamiento, un texto bíblico. Le dije: ¿qué le escribo? Yo, así como me encuentro quebrado, ¿qué le voy a escribir? ¿Qué le voy a decir? Y recuerdo que agarré y me dieron una libreta y no sé qué puse, la verdad. Alguien se llevó mi libreta y me la entrega. Yo no sabía que existía Josué capítulo 1 versículo 5, pero me escribió: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, eso fue una palabra de parte de Dios a mi corazón que quebrantó mi vida. Y puse en una Biblia que le había robado a mi padre, ¿verdad? Y le puse 7 de septiembre del 2007 o 21 de septiembre. Le dije: el día que el Señor habló a mi vida. Salgo del instituto y mi mamá estaba incorporada, estaba bien, para honra y gloria de Dios. Porque el Dios que predicamos es un Dios de poder. Cuando dice la ciencia no se puede, Él dice: sí, sí puedo, yo puedo hacerlo. Para mí no hay nada imposible. Pero eso es algo que nosotros hoy en día tenemos que salir y predicar. Tal vez tú no ves resultados, yo no sé cuál sea tu problema.
Tal vez tú tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Aquellos que nos están viendo, no sé cuál sea su problema, pero el Dios que les predicamos en este lugar es un Dios de verdad. Es un Dios que responde, un Dios que sigue contestando las oraciones de aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Yo no sé cuántos de aquí en esta tarde quieren tener un momento de altar, y yo quiero orar por ustedes, hermanos. Tal vez usted ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios, pero dice Dios en su palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Por qué no encendemos este lugar de adoración? ¿Me deja orar por usted, hermano?